Pues el tema que ustedes me plantean es una cuestión eh, que me toca no solamente a nivel de pensamiento, sino también a nivel existencial, porque yo soy quechua y me asumo como hijo de la tierra, tierra que piensa, tierra que siente, tierra que ama, tierra que lucha. Y esto que estoy diciendo pareciera que es, digamos, una frase aprendida, pero ha sido también proceso de un camino de autoliberación hacia adentro, porque yo nací en la premodernidad, iluso, anduve por el transcurso persiguiendo la modernidad en todos sus sentidos, y luego al darme cuenta que la modernidad como proyecto civilizatorio no tiene más que destrucción para el sistema vida en el planeta y el planeta como tal, tuve que buscar otras rutas y en ese sentido también tuve que desaprender y salir, digamos, en alguna medida, con un poco de esfuerzo, de los horizontes de la modernidad, y ahí es en este momento que vivo yo en una comunidad campesina aquí en las faldas del volcán Pecul, ¿no? Que aquí está de noche. Somos alrededor de 14 miembros de una comunidad campesina, y claro, la mayoría aquí son mayas, pero culturalmente se asumen como mestizos, aunque genéticamente son mayas originarios. Yo estoy en este momento en Guatemala, acompaño el movimiento Codeca. Codeca está integrado casi en su 90-80% por por pueblos mayas, pero también pueblos xinca y también obviamente el pueblo mestizo. Y al mismo tiempo también acompaño al espacio de Avia la Soberana, que es lo que estaba hablando Jorge, pues en este esfuerzo de proyectar la lucha, no solamente a nivel de Guatemala, porque si nos atrevemos o sea, apostamos a superar la modernidad, también tenemos que superar la configuración geopolítica que la modernidad nos impuso con esto de tú eres guatemalteco, tú eres boliviano, tú eres peruano, es decir, la configuración y lo que decía justamente en ese texto que citabas o ese audio, ¿no? Nos han partido como quesos, ¿no? Y cuando nunca debimos de ser hijos de la tierra o tierra que camina, porque en este momento el sistema tierra, la vida misma está en peligro, porque estamos, ojalá eso no sea, digamos, un augurio, pero estamos a puertas de una confrontación nuclear, ¿no? Y eso es triste, y ojalá que superemos nuestros nacionalismos y comencemos a pensar y a proteger la vida en el planeta y como planeta. Voy a pedir, si me permiten, compartir pantalla. Creo que tengo 3 o 4 diapositivas y con eso voy a avanzar. Son 9 y 24 minutos. Y a ver si me permiten. Aquí vamos. Gracias. Y entonces, cuando me pide Jorge y Germán, habla sobre las luchas desde Guatemala, pues no tenía más idea que presentarles este camino que estamos haciendo como Avia la Soberana. Avia la Soberana, más de uno podrá decir, como el concepto de plurinacionalidad, es asunto de pueblos indígenas. No es verdad, tampoco somos indígenas, soy quechua, ¿no? Hoy los pueblos tenemos nuestros nombres, no aceptamos esa categorización, digamos, de uniformidad, ¿no? De indígenas, ¿no? Etcétera, que al final ha sido con la intención de borrar la diversidad. Cuando hablamos de Villela, estamos hablando en el idioma Guna, ¿no? Que está ahí en Panamá, nuestra tierra madura o nuestra tierra fértil, que se refería y que nos referimos a todo el continente, ¿no es cierto? Mal llamado América. Y si estamos hablando de la decolonización, también en el lenguaje y en la autoidentificación vamos a decolonizarnos. Y estamos hablando de todos los pueblos. Y entonces no es asunto únicamente de pueblos originarios. Al fin y al cabo, los pueblos originarios, los que culturalmente nos estamos asumiendo como pueblos originarios, no llegamos al 10% en el continente, de los 800 pueblos que estamos distribuidos en total, y obviamente en el Perú hay también más de, creo que son como 54, aquí en Guatemala somos 22 pueblos de origen maya, más el xinca, más el garífuna, más el maya, somos 25 pueblos. Y entonces no llegamos al 10%, y por lo tanto, si vamos a hacer, digamos, caminos de emancipación y de liberación para 10% de la población, no tiene caso. Es importante, pero no es la prioridad si olvidamos al resto, porque al fin y al cabo en el continente estamos en situación de subalternidad. Tal vez el 95%, tal vez hay un 5%, si es todavía bastante permitido este dato, pero tal vez el 1% es el que controla, ¿no?, a todo el continente, y por lo tanto tenemos que pensarnos como subalternizados, como dominados, como colonizados y como los que estamos viviendo en condición de colonialidad, ¿no?, como totalidad en el continente. Y entonces,
Villela Soberana entonces es ese esfuerzo, ¿no? De pensarnos como continente, no es un proyecto, ¿no? Digamos, que está buscando cooperación financiera, no, es como decía Jorge, y ojalá que puedan también los compañeros que están aquí se puedan sumar a ese espacio, es un espacio de confluencia virtual y otras veces presencial, que soñamos, ¿no? Y que nos unen los sueños que inmediatamente voy a indicar, ¿no? Entonces, en el fondo, el objetivo de la Villela Soberana es atreverse a pensar más allá de la modernidad, tanto el proyecto individual, el proyecto comunal, el proyecto estatal y el proyecto continental y planetario. Es decir, nosotros únicamente conocemos como proyecto político, económico, social, cultural, etcétera, únicamente la propuesta de la modernidad, porque en 1495, cuando llega Colón, llega con su proyecto de modernidad, y entonces eso nos aprendimos todas las teorías y todo eso, y lo llevamos a la práctica, incluso lo corporizamos, y entonces en ello vivimos. Y a lo mucho, incluyendo la izquierda, con mucho respeto, ¿no?, a nuestros hermanos de izquierda, también lo que han hecho es intentar modernizar, y en ese sentido intentar implantar el proyecto civilizatorio de la muerte, de la modernidad, que en buena medida constitutivamente es ecocida, ¿no? Entonces, el asunto allí entonces es salirnos de la trampa de la modernidad y constituirnos en sujetos sociopolíticos, pero superando también el antropocentrismo, ya no únicamente pensar y buscar el bienestar humano, sino sobre todo el bienestar de la madre tierra, de la hermana agua, etcétera, y dentro de ello el bienestar humano. Pero para ello tenemos que organizarnos políticamente. Eso en algún lenguaje un tanto técnico llaman ecopolítica, ¿no? Pero eso seguramente podríamos ir hablando. Nacimos como individuos y ante la anomia, ausencia de identidad, de sentido, nos vamos haciendo pueblos. Yo creo que el gran desafío nuestro, y por eso yo aplaudo esta iniciativa que ustedes y nosotros, porque también soy parte del grupo emancipador, aunque no soy tan activo, tenemos es pensarnos siempre como colectivos, pensarnos siempre como pueblos y como parte siempre del sistema tierra y por lo tanto como tierra, y superar la individuación, que es la base fundamental de la modernidad por el cual estamos en este momento ante tanto sufrimiento, y después de tanto sufrimiento seguimos pensando todavía organizarnos cuando tendríamos que estar ya organizados, ¿no? ¿Qué es el espacio de Villela Soberana? Como dije, es un espacio de articulación de pueblos, movimientos, ¿no?, sociopolíticos. No somos movimientos sociales. Hay movimientos sociales, sí, pero intentamos superar el movimentismo. En la década de los 80, 90, aquí en Guatemala, ¿no?, antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz, se impuso el movimentismo. Únicamente movimientos sociales como sinónimos de sociedad civil organizada. Y la sociedad civil organizada y el movimentismo eran apolíticos. Y por lo tanto, en sus estatutos decía, no puedes meterte en política. Pero sí puedes recibir el financiamiento de la USAID, ¿no? Sí puedes declararte a favor, digamos, del Imperio Norteamericano o cualquier otro, pero no puedes emanciparte o luchar por tu liberación. Y esos contenidos en los propios estatutos del movimentismo del tercer sector o de la sociedad civil hizo que los pueblos indígenas o los pueblos originarios, por ejemplo, se convirtieran en reproductores culturales, piezas de museo, ¿no?, enriqueciendo la industria del turismo, etcétera, como en algún momento hablábamos, ¿no? Y entonces nosotros nos declaramos en resistencia creativa, transformadora en Abya, ¿no? Pero como espacio de articulación. No es perfecto, lo que estamos haciendo es un esfuerzo porque es voluntario, cada quien en la medida que puede, etcétera, pero vamos caminando, ¿no? ¿Qué nos une? Y tal vez esto es lo que nos puede interesar, y saludamos a los que nos están escribiendo ahí en TikTok, ¿no? A los que nos están viendo, estamos hablando con el grupo de emancipadores del Grupo del Perú, un grupo bastante interesante, a ver, búsquenlo. ¿Cuál es la página que tienen lo voy a decir aquí, Pedro, Jorge, ¿cuál es la página web? No te escucho. Vamos a hablar de Grupo Emancipador Perú. Grupo Emancipador Perú, búsquenlo, por favor. Van a encontrar bastante contenidos allí. Entonces, ¿qué es lo que nos une en el espacio de Villela Soberana, no? En primer lugar, la aspiración a la decolonialidad, ¿no? ¿Qué es la decolonialidad? Ese esfuerzo de liberarnos de las diferentes jerarquías de dominación, porque alguien dice, ya se acabó la colonia porque allá en 1821, en el caso de 25, en el caso de 21, sí, 25 en el caso de Perú, en el caso de Guatemala 21, se acabó la colonización porque los españoles se fueron. Falso. Ellos se fueron, pero al día siguiente seguíamos colonizados. Voy a silenciar, por favor, a Marden, ¿no?
Seguíamos colonizados, seguíamos pensando, ¿no es cierto?, con la cabeza de los colonizadores. Queríamos ser nosotros colonizadores, repitiendo sus vicios como virtudes, etcétera. Y como en la mañana decíamos en el grupo en el espacio del panafricanismo, ¿no? El que estaba supuestamente se sentía libre, pisoteaba al que sentía esclavo, etcétera. Esta actitud que nos habita a todos en diferentes dimensiones, a nivel intelectual, a nivel estético, a nivel ético, a nivel económico, social, familiar, político, ese proceso de dominación se llama colonialidad. Y la decolonialidad es esa aspiración de emanciparnos, de deshacernos. Y por lo tanto la decolonialidad es camino hacia adentro. Morir a esa configuración subjetiva que tenemos, pero también camino hacia afuera juntamente con los demás, emanciparnos en todos esos aspectos. Y allí viene, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde avanzamos? Tenemos que avanzar hacia horizontes más allá de la modernidad o de la transmodernidad que ahora se habla, ¿no? Y el otro tema que nos une a todos es el tema de la despatriarcalización. Estamos conscientes que los machos lo hemos fregado el planeta, hemos fregado la vida, ¿sí? Las mujeres nunca han tenido la posibilidad de tomar decisiones, ¿no?, con sus propias cabezas y con sus propios sentipensares. Obviamente alguien me dirá, pero ahí está Dina Boluarte. Pero honestamente, después que Dina Boluarte se catapultó allí de manera de facto en el poder, yo dije, me da vergüenza llevar pasaporte peruano, ¿sí? Y no soy peruano. Dina Boluarte es peruano, yo soy quechua, ¿no? Y ojalá los demás compañeros y amigos y hermanos que me están viendo en el Perú, ¿sí?, que muchas veces ese patriotismo nos han hecho creer, ¿no?, los criollos, ¿no?, que tú eres peruano, tienes que marchar, etc. Producto de estos golpes que nos están dando y que nos han dado, ¿no?, seas menos o más, digamos, trigueñito, ¿no?, en esos 200 años de Estado republicano, ¿no?, y con Dina Boluarte, nos estén abonando esta actitud de la rebeldía, de que yo no soy peruano, no soy boliviano, no soy ecuatoriano, porque al fin y al cabo, ¿con qué derecho a los quechuas nos han partido como quesos en esas repúblicas? Y ahora cuando nos juntamos nos dicen en el caso de aymaras de Bolivia y aymaras del Perú, subversivos, ¿no?, están atentando contra, y cuando nos dividieron nos dijeron eso. Y el tema de la plurinacionalidad es el otro elemento que nos articula nuestro horizonte. La plurinacionalidad nosotros no lo vemos como un objetivo, ¿sí?, lo vemos como un método. Es verdad que Asamblea Constituyente Plurinacional, para ponernos de acuerdo, crear las reglas, etcétera, crear instituciones plurinacionales, pero el objetivo no es la plurinacionalidad. El objetivo en buena medida es el buen vivir, pero tenemos que construir y reconstruir ese buen vivir con la participación de la pluralidad. Y en ese sentido, dejo allí una inquietud, la plurinacionalidad como método, más no, digamos, como un marco teórico, ¿no? Y este elemento es importante, lo dejo aquí también abierto. Somos antiimperiales, claro, porque yo conozco compañeros, sobre todo en el mundo que se denomina maya aquí en Guatemala, ¿no? Están luchando por su liberación, etcétera, pero están almorzando o desayunando o cenando con los gringos, ¿no?, con la USAID, ¿no?, o aplaudiendo, digamos, a gobiernos que están apoyando a la USAID. Vergonzosamente, somos el país que hemos vivido el último genocidio en el continente. 2 genocidios ha habido en el continente. Guatemala ha vivido 2 genocidios con armamento israelí. Hemos sido desaparecidos en 240.000 personas al siglo pasado, finales del siglo pasado, y ahora somos progenocidas. Apoyamos a Israel, apoyamos a Estados Unidos, etc. Es una vergüenza, pero al fin y al cabo, ¿por qué llegamos a eso? Porque nos falta este elemento del antiimperialismo. Venga de donde venga, el capricho externo tiene que ser repelido, tiene que ser rechazado, y el antiimperialismo implica, ante todo, por más que estemos en situación de necesidad, tener la dignidad, la autenticidad. Nuestro horizonte es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? En buena medida esto es, digamos, un horizonte ético-mítico, ¿no?, que al mismo tiempo también se funda en la convivencia. Esto cuando yo decía, ¿no?, yo decidí volver al campo. Yo vengo de la academia y estoy en la posacademia, pero yo tengo en mis uñas tierra, ¿sí?, porque escarbo tierra, cultivo tierra. Y es que la modernidad lo que nos ha dicho es que si tú estudiaste, si tú eres doctor, si tú vienes de la Complutense, como es mi caso, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo vas a tocar tierra? ¿Cómo vas a estar cuidando patos, ¿no? Pues si yo estoy criando hijos y voy a darle alimentación a mis hijos y quiero sacarlos del horizonte de la modernidad, les voy a llevar a que estudien, ¿sí?, y ojalá también las fuentes del conocimiento de los pueblos, etcétera, pero también los voy a educar a que puedan subsistir, sobrevivir en situaciones límites, ¿no? Porque
si el horizonte del buen vivir no acompaña al proceso de la decolonialidad, de la despatriarcalización, de la plurinacionalidad, del antiimperialismo, también es, digamos, mucha narrativa, mucha labia, y estamos únicamente haciendo modas, ¿no?, discursivas. Tenemos que volver a la comunidad, tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver a las plantas, ¿sí? Y si no tenemos hijos, porque al fin y al cabo la preocupación es heredar salud a los hijos, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? De que volvamos a la tierra, pues vamos a hacerlo para motivar a los demás para que vuelvan a la tierra, ¿no? ¿Qué hacemos como espacio? Esto, formación sociopolítica. El día 8 de mayo empezamos un proceso de formación virtual por 3 meses y luego presencial. Está anunciado en la página de Aviala Soberana. Ahí vamos a trabajar el tema de la decolonialidad, la plurinacionalidad, del buen vivir, etcétera. Nuestros facilitadores, ¿no?, son compañero Ramón Grossfogel, ¿no?, Katia Colmenares, Karina Ochoa, ¿no? Me imagino Nelson Maldonado, que es otro compañero de Colonial que es muy reconocido, seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez, etcétera, ¿no? Hacemos movilizaciones simultáneas, ¿no? Cuando dieron el golpe en el Perú, nosotros salimos a la embajada norte de Guatemala, ¿no?, del Perú. Motivamos a nuestros colegas, compañeros en Argentina, motivamos a nuestros compañeros en México, ¿no?, a que salgan a las calles, ¿no?, a protestar, a exigir. Cuando dieron el golpe contra el pueblo de Bolivia, contra Evo en 2019, igual a la embajada norteamericana, y así vamos haciendo acciones. Quisiéramos tener más acciones simultáneas, pero a veces es un poco complicado. Quienes participan en este espacio, tal vez es importante indicarlo desde el Perú, es libre la participación, pero quienes están constantemente son los compañeros, por ejemplo, de rondas campesinas, ¿no?, que es a quienes conocemos más, ¿no? Y hay varios que han venido aquí, y con ellos hemos hecho también acciones colectivas en el caso de Perú. Hacemos comunicación decolonial, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, tenemos el sitio web con sus diferentes redes. Cada organización se ha comprometido a hacer comunicación, por eso yo no soy de formación periodista, pero por ejemplo, estoy en el sitio de www.radiovictoriagt.com casi todos los días buscando entrevistas. Allí lo llevamos al compañero Héctor Béjar, por ejemplo, ¿no? Y así constantemente, con diferentes temáticas. Tenemos ciclos de teología política, por ejemplo, para trabajar en la mística política, porque si no hay mística, no hay proceso de emancipación decolonial, porque este asunto es de largo tiempo, y para avanzar para lejos tenemos que estar fuertes espiritualmente, etcétera, ¿no? Pero no hacemos evangelización, trabajamos el tema de ecoteología, o utilizando términos, digamos, prestados, no categorías prestadas, como teología política, desde nuestras espiritualidades también. Y encuentros anuales, ¿no? En octubre tenemos el siguiente encuentro, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos nos vamos a reunir esta vez aquí, pero también hay otro encuentro del mismo espacio de Aviala Soberana en Ecuador, ¿no?, que va a ser en julio, que por ahí tal vez podríamos coordinar más acciones ahí, de repente un poco más cerca de los compañeros que están allí en el Perú, ¿no?, en lo que se llama Perú. Buscamos, como indica allí, finalizo con eso. Voy a mover esto, a ver si. Buscamos construir estados plurinacionales mediante procesos constituyentes para el buen vivir. En el siglo pasado se intentó construir nuevos estados mediante la guerrilla, ¿no?, mediante la lucha armada, y admiro mucho a los hermanos y hermanas exguerrilleros, excombatientes. Aquí en Guatemala, Centroamérica, no existe ese síndrome como en el Perú, ¿no? Pucha, tú agarraste armas, pucha, tienes que tener cuidado, asústate porque te van a terruquear, ¿no? Aquí no. Aquí, una de las cosas que yo admiro aquí en Centroamérica, ¿no?, más allá de la crítica que yo pueda tener con los hermanos ex-revolucionarios, es que muchos han dicho, yo levanté armas, ¿no?, ¿y cuál es el lío? Ahora estoy en etapa democrática, ¿no? Y entonces, en esta etapa, pero no se opta por las armas, se opta por procesos constituyentes. Es decir, somos movimientos sociopolíticos de constituyentes. Aspiramos a ser sujetos constituyentes para construir el buen vivir entre todas y todos. Pero hacer ese buen vivir, como digo, no es esperar que lleguemos a ser presidente del nuevo Estado, no sé si va a ser república o no, sino desde ahora comenzar a construir proyectos de vidas personales, actitudes ante las instituciones y obviamente, ¿no es cierto?, normas, ¿no?, ojalá organizacionales, comunitarias, con los cuales nos regimos, ¿no? Estos, compañeros, lo que quería comentarles son creo que como 20 minutos me hablé, demoré, y ahí lo dejaría. Muchas gracias por vuestra atención, y yo voy a seguir aquí para ver si podemos conversar un poco más. Y gracias a los amigos de TikTok que nos han estado siguiendo, aquí voy a terminar.